En las profundidades de la historia, oculta tras el velo de la guerra y la fe, yace una historia que el propio Vaticano ha intentado silenciar. Un relato de pactos oscuros, promesas rotas y un alma que vaga entre las ruinas de uno de los lugares más sagrados de Italia. Hoy nos adentramos en el corazón de la abadía de Montecassino para desenterrar el escalofriante misterio del monje del pacto. Bienvenidos a nuestro canal. Si te fascinan los enigmas que la historia oficial prefiere olvidar, estás en el lugar correcto. Prepárate, porque la historia que vamos a contarte te helará la sangre. Corría el año 1944. La Segunda Guerra Mundial estaba en su punto más álgido, y la antigua abadía de Montecassino, un bastión de conocimiento y fe, fundado en el siglo VI, se encontraba en el centro de una de las batallas más brutales del conflicto. Los aliados, creyendo que la abadía servía como puesto de observación para las fuerzas alemanas, tomaron una decisión devastadora. El 15 de febrero de 1944, una lluvia de bombas cayó sobre el monasterio, reduciendo a escombros más de 1400 años de historia. La mayoría de los monjes y civiles habían sido evacuados antes del ataque. Sin embargo, un pequeño grupo se negó a abandonar su hogar sagrado, aferrándose a su fe hasta el último momento. Entre ellos había una figura enigmática, un monje cuyo nombre fue meticulosamente borrado de cada registro del Vaticano, como si nunca hubiera existido. Su nombre era Fray Corrado Benedetti. Pero, ¿quién era Corrado? ¿Y por qué la Iglesia se esforzaría tanto en eliminar todo rastro de su existencia? Los pocos fragmentos que han sobrevivido lo describen no solo como un monje devoto, sino como un erudito brillante, con una curiosidad insaciable que lo llevó por caminos peligrosos. Su obsesión no eran los evangelios canónicos ni las vidas de los santos, sino los textos apócrifos, aquellos libros prohibidos que la Iglesia había condenado por contener conocimiento herético. Corrado pasaba noches enteras en la biblioteca secreta de la abadía, devorando manuscritos que hablaban de rituales de invocación, de entidades antiguas que ofrecían poder y sabiduría a cambio de un precio terrible: el alma humana. Estaba convencido de que en esas páginas olvidadas yacía la clave para proteger su amada abadía de la destrucción que se cernía sobre ella. Creía que la fe por sí sola no sería suficiente para detener las máquinas de guerra. A medida que la amenaza del bombardeo se volvía inminente, la desesperación de Corrado creció. Se sentía abandonado por el cielo y decidió buscar ayuda en el infierno. La prueba de su pacto desesperado no apareció hasta décadas después, en 1987. Durante los trabajos de restauración de la abadía reconstruida, un obrero encontró una pequeña caja de metal escondida tras una piedra suelta en lo que fue la celda de Corrado. Dentro había una carta amarillenta, escrita con una caligrafía temblorosa pero firme. La carta, fechada en la víspera del bombardeo, decía: «La guerra ruge en nuestras puertas. La oración no detiene las bombas. Esta noche buscaré una salvación diferente. He estudiado los rituales antiguos. He visto en sueños al portador del fuego eterno, aquel que fue arrojado del cielo. Él me ha prometido proteger nuestra abadía de la destrucción que se avecina, preservar nuestro conocimiento del fuego de los hombres. Si le entrego mi fe a cambio, que Dios me perdone por lo que voy a hacer, o que me condene por toda la eternidad». Esa misma noche, mientras las bombas aliadas convertían Montecassino en un infierno de fuego y escombros, algo inexplicable ocurrió. Varios soldados, tanto aliados como alemanes, reportaron testimonios confusos pero coincidentes. Hablaron de haber visto una figura solitaria, encapuchada como un monje,
caminando serenamente entre las ruinas en llamas. El fuego parecía evitarlo. Las balas lo atravesaban sin causarle daño. Algunos llegaron a afirmar que su rostro, visible por un instante bajo la capucha, estaba completamente calcinado, como si hubiera sido quemado desde dentro, pero sus ojos ardían con una luz antinatural. Cuando el humo se disipó y los equipos de rescate llegaron a las ruinas, encontraron los cuerpos de los pocos monjes que se habían quedado. Todos, excepto uno. El cuerpo de Fray Corrado Benedetti jamás fue encontrado. Simplemente se desvaneció. Las autoridades asumieron que había sido vaporizado por una bomba, pero los que conocían la historia de su carta sabían que algo mucho más oscuro había sucedido. El pacto se había sellado, pero cumplió la entidad su parte del trato. La abadía fue destruida. El pacto, al parecer, había fracasado, o quizás el demonio había interpretado el acuerdo a su retorcida manera. La abadía física fue aniquilada, pero la entidad reclamó el alma de Corrado, condenándolo a proteger sus ruinas por la eternidad. Una protección fantasmal sobre un montón de escombros. Tras la guerra, la abadía de Montecassino fue reconstruida meticulosamente, siguiendo los planos originales. Volvió a ser un lugar de paz y oración, pero la paz nunca fue completa. Pronto comenzaron a surgir los susurros. Monjes y turistas empezaron a reportar extraños fenómenos. Una sombra oscura con capucha vista de rodillas ante el lugar donde se encontraba el altar original, ahora reconstruido. Murmullos en un latín arcaico y gutural que resonaban por los pasillos vacíos durante la noche. Un frío glacial que descendía repentinamente en ciertas áreas, incluso en pleno verano. Los incidentes se volvieron tan frecuentes y perturbadores que el Vaticano no pudo seguir ignorándolos. En secreto, enviaron a un equipo de investigadores paranormales de la Santa Sede, equipados con tecnología de vigilancia de última generación. Lo que descubrieron superó sus peores temores. Los sensores de temperatura registraron caídas inexplicables hasta los 10 grados bajo cero en la zona del antiguo altar. Los equipos eléctricos sufrían interferencias masivas y fallos constantes cada vez que se acercaban al punto focal de la actividad. Pero la prueba más aterradora provino de una grabación de audio de alta sensibilidad. En medio del silencio sepulcral de la noche, se captó una voz grave y resonante, una voz que no pertenecía a ningún ser vivo. En latín, dijo 2 palabras que helaron la sangre de los investigadores: Pactum manet. El pacto sigue vigente. El informe oficial del Vaticano fue clasificado al más alto nivel de secretismo. El incidente fue catalogado como manifestación residual clase S, con una orden tajante: sellar sin divulgar. La Iglesia no podía permitir que el mundo supiera que uno de sus monasterios más sagrados era el hogar de un alma condenada por un pacto demoníaco. Hoy en día, la abadía de Montecassino es un popular destino turístico, un símbolo de resiliencia y fe. Millones de personas caminan por sus claustros restaurados, admirando su belleza, sin saber que una presencia oscura podría estar observándolos desde las sombras. Algunos visitantes sensibles todavía reportan una abrumadora sensación de tristeza y desesperación cerca del altar, como si el eco de un alma atormentada siguiera atrapado allí. La historia de Fray Corrado Benedetti nos deja con una pregunta inquietante. ¿Fue un mártir que se sacrificó, aunque de forma herética, en un intento desesperado por salvar su hogar y su fe? ¿O fue un hombre arrogante cuya sed de conocimiento prohibido lo llevó a su propia condena eterna, convirtiéndolo en el guardián fantasmal de las ruinas que no pudo proteger? Quizás nunca lo sepamos.
Su historia permanece como una nota a pie de página borrada en los anales del Vaticano, un secreto susurrado entre los muros de Monte Cassino, un recordatorio de que, a veces, para proteger lo que amamos, podemos estar dispuestos a pagar el precio más alto, incluso si ese precio es nuestra propia alma. El monje hizo un pacto y parece que, 70 años después, sigue pagando su deuda. ¿Qué piensas tú? ¿Fue un acto de sacrificio o de condenación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leer tus teorías sobre este enigma. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido. Si te ha gustado esta historia y quieres descubrir más secretos ocultos, no olvides darle a like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Hasta la próxima.